Bienvenidos a Electrotecnia. En este momento, los problemas con receptores eléctricos tienen la particularidad de que la fuente me da un valor fijo, 118 voltios. Esa es la fuente y el voltaje en los bornes de la máquina. Pero resulta de que ahora vamos a comenzar ya a hablar de circuitos eléctricos y aquí voy a avanzar un poquito para poner la imagen. Aquí ya, observe, hablamos de colocar un generador, un motor o un receptor, que ya sabe que puede ser un acumulador de baterías, que se dibuja de la misma forma que un motorcito, tiene una fuerza contra electromotriz y una resistencia interna, y ya no hay esa fuente única. Ahora sí tenemos un generador y un motor. ¿Qué me dice aquí arriba? Veamos. Es un conjunto de generadores y receptores unidos formando un circuito cerrado. Importante lo siguiente, esta R1 y esta R2 hacen referencia a la resistencia del conductor. Ya aquí no es que usted dibuja un alambre, un cable y dice, no, aquí hay un alambre. No, los problemas van ganando complejidad y ya ahora sí le doy la resistencia del conductor. Vimos en los videos y las sesiones anteriores que esta resistencia influye y aquí se le llama pérdida en el conductor, el voltaje que cae en el conductor. Entonces estamos uniendo, observe, todo lo que hemos venido hablando. Me dice aquí, en un circuito con generador y receptor, en este caso me dice químico o mecánico. ¿Por qué químico? Porque las baterías, obviamente usted ya conoce, de que son en base a químicos. Pero si hablo mecánico, es un motor. Por eso me dice químico o mecánico. La fuerza contra electromotriz del receptor se opone a la FEN. Eso ya lo dijimos. La FEN y la fuerza contra la electromotriz son inversas, son opuestas. Eso ya lo vimos, repito, en el ejercicio anterior. Y con esto, ¿qué ganamos? Observe. Primero, la corriente del sistema, la corriente del circuito es I. Pero en este caso, como el circuito es uno solo y es un circuito cerrado, la corriente del generador va a ser igual a la corriente del motor. Aquí uno dice en la primera línea. Luego, para hallar la FEN, la fuerza electromotriz, observe lo que ocurre. Por principio, aquí incluso podemos tomar la ley de voltaje de Kirchhoff, la fuente va a ser igual a la suma de todas las cargas. Voy a contar cuántas cargas hay. Analice. Resistencia interna 1, resistencia del conductor 2, resistencia interna 2, fuerza contra electromotriz, esto es un voltaje que se opone, por ende es una carga, y resistencia del conductor 1. Entonces hay 1, 2, 3, 4 y 5 cargas, y esas son las que están en este lado derecho. Quiere decir que la FEN va a ser igual a I por R1, I por R2, I por R2 interna, e I por R1 externa, que es el conductor. Adicional, más la fuerza contra electromotriz, porque esto es un voltaje que se opone a la FEN. Y eso es lo que me dice en esta línea. Es una simple ley de voltaje de Kirchhoff, obviamente aplicando ley de Ohm. I por R, I por R, I por R, I por R y el voltaje de forma directa. Y eso es lo que está acá arriba. Y con esta formulita podemos decir también, reemplazando, recuerde que FEN es la E mayúscula, y fuerza contra electromotriz es la E mayúscula con el apóstrofe, si yo paso la fuerza contra electromotriz a la izquierda, me queda que la FEN menos la fuerza contra electromotriz es igual a I, saco factor común, porque la corriente es la misma, que multiplica la suma de todas las resistencias. Todas, R1 interna, R2 interna, R1 y R2 externa. Analice que no son las mismas. Esta es R mayúscula y esta es R minúscula. ¿Por qué le poníamos R minúscula? Porque es la resistencia interna del elemento. Y de aquí yo puedo despejar la corriente. Y me queda que la corriente del sistema, del circuito, es la resta de la FEN menos la fuerza contra electromotriz dividido para la suma de todas las resistencias del sistema. Y ahí sacamos la corriente del circuito. Aquí reordeno, repito, voy yendo a la izquierda la corriente y a la derecha la FEN con las resistencias. Luego, de aquí yo puedo decir, importante, recuerde, el voltaje en los bornes del generador, o sea, aquí en los extremos, era la FEN menos la resistencia interna 1 por la corriente. Y el voltaje en los bornes del motor es la fuerza contra electromotriz más R2 por la corriente. R2, la R interna.
Pasamos, ya una vez que vimos la presentación y la formulación, a los ejercicios. En este caso, observe el problema que está en pantalla. Voy a redibujarlo en la pizarra para proceder a operar. Pasamos a la pizarra, presentamos la diapositiva y primero dibujo el sistema. Me dice, tengo un generador de resistencia interna 0,1 ohmios y una FEN igual a 32 voltios. Se conecta por medio de un conductor que tiene 0,92 ohmios de resistencia. Obviamente en cada conductor se conecta a ¿qué? En este caso no es un motor, es un acumulador de baterías, pero sabemos que se grafica igual. En este caso tengo una resistencia interna y una fuerza contraelectromotriz. Voy a poner los datos que me da el problema. Me dice 24 voltios y 0,06 ohmios. Ahí tenemos nuestro acumulador. Para que sea un poquito más acorde, voy a dibujarle aquí el rectángulo del acumulador de baterías y el circulito de nuestro generador. Pero usted ya sabe de que solo son las formas de graficar y presentar el problema. ¿Qué me pide el sistema? Bueno, recuerde, aquí tenemos la FEN y esta es la resistencia interna 1, resistencia interna 2 y la fuerza contraelectromotriz. ¿Qué me pide el sistema? Primero, corriente que suministra el generador. Recordando, la corriente va a ser una sola, por ende es igual a la corriente del motor, por ende es igual a la corriente I, que va a estar aquí adentro, una corriente I. Eso es lo que nos pide el problema. Luego, ¿qué me pide? Ojo, voltaje en los bornes del generador, voltaje en los bornes del acumulador de baterías y adicional, caída de tensión. ¿En dónde? Bueno, pongamos aquí, voltaje en el conductor o en los conductores. Y adicional, la energía consumida por el sistema en 6 horas. Hemos hecho un análisis completo y hemos visto nosotros energía, vimos voltaje o la pérdida en el conductor, vimos voltaje en los bornes del generador y en las baterías o de los motores y vamos a empezar hallando la corriente. Saco la diapositiva y empezamos a operar. En este caso ya tengo todos los datos del sistema. Me dice que la FEN es igual a R1 por I1 más R1 por I1 más R2, vamos a llamar I porque solo hay una corriente, R2 por I más fuerza contraelectromotriz más R2 por I, sabiendo que esto es R2 y esto es R1. ¿Y de aquí qué hago? Esta fuerza contraelectromotriz la paso de lado, la FEN menos la fuerza contraelectromotriz es igual a ¿qué? A todas las resistencias por todas las corrientes. Saco factor común corriente. Corriente que multiplica a R1 más R1 del conductor, más R2 interna, más R2 del conductor. Y de aquí puedo despejar corriente. Esto es lo mismo que me decía la diapositiva. Corriente va a ser igual a la resta de la FEN menos la fuerza contraelectromotriz dividido para la suma de todas las resistencias. Y aquí yo ya puedo reemplazar valores, porque ya tengo FEN 32 voltios, fuerza contraelectromotriz 24 voltios, resistencias, empezamos, R1, R interna 0,1, más resistencia del conductor 1 por arriba 0,92, más R2 interna 0,06, más R2 del conductor en la parte inferior 0,92. Ahí tenemos prácticamente lo mismo que observábamos en la diapositiva. ¿A cuánto equivale esta corriente en el sistema, en el circuito eléctrico? Nos dice que tenemos 4 amperios. La corriente que circula en el sistema, 4 amperios. Y ya con la corriente, voy a poner en la tabla, 4 amperios, podemos hallar los voltajes en los bornes del generador y de las baterías, porque eso también ya vimos la formulación. ¿Cómo era el voltaje en los bornes del generador? Era igual a la FE menos la resistencia interna por la corriente.
Obviamente, como es el generador, aquí está nuestro generador, aquí están las baterías, es R1. Entonces, reemplazo valores. La FEN está acá, 32 voltios. Menos R1, 0,1, que multiplica a la corriente que acabamos de hallar, que son los 4 amperios. ¿Cuánto es el voltaje en los bornes del generador? De inmediato voy escribiendo en la parte derecha la fórmula del voltaje en los bornes de las baterías. Aquí en cambio era la fuerza contra electromotriz más la resistencia por la corriente. Como es la batería, sería la resistencia R2. Reemplazo valores y tenemos entonces 24 voltios más R2, que vale 0,06 por 4 amperios. ¿Cuánto vale también el voltaje en los bornes de las baterías? Nos dicen que en el generador tenemos 31,6 voltios. Excelente, llenemos por acá la tabla. 31,6 voltios. ¿Cuánto será el voltaje en las baterías? Me pasan el dato. 24,24 voltios. Perfecto, ahí tenemos ya el voltaje en los bornes tanto. Ojo, los bornes, recuerde, en el extremo del generador y en el extremo de la batería. Ojo con ese detalle. Entonces, observe que este voltaje no es el mismo. Voy a redibujar aquí abajo. Tenemos, por un lado, 31,6 y por el otro, 24,24. ¿Qué significa? Si yo no hubiese puesto estas resistencias en los conductores, el voltaje en el paralelo debería ser el mismo. ¿Pero qué significa entonces? Que el voltaje que se está cayendo, ¿dónde queda? Queda en el conductor. Ahí queda ese voltaje que se está cayendo. Y eso es lo que me pide a continuación. Voltaje en el conductor. ¿Cómo hallo el voltaje en el conductor? Primero, ley de Ohm. Corriente, voltaje sobre resistencia. Voy a hallar voltaje. Esta resistencia que está dividiendo la paso a multiplicar. Voltaje es I por R. Corriente, 4 amperios. ¿Y cuál es la resistencia del conductor en este ejercicio? No puedo colocar aquí 0,92 porque el conductor son 2. Tiene que ser 0,92 más 0,92. O en otras palabras, 0,92 por 2, porque son 2 conductores. Y ojo, los 2 conductores tienen la misma resistencia. Por eso lo multiplico por 2. Entonces, ¿cuánto será el voltaje en el conductor? Me dan el dato 7,36 voltios. Y efectivamente, eso es lo que falta para llegar a los 31 voltios que me da el generador. La batería obtiene 24,24 y en el conductor se pierden o caen 7,36 voltios. Llenemos la tabla. Un dato adicional, 7,36 voltios. Nos falta solo hallar la energía del circuito cuando han pasado 6 horas. Ojo con lo que me pide el problema. Paso a la diapositiva. Me dice, la energía consumida por la batería en 6 horas. Entonces, ojo, energía de la batería. Ya sé que para yo hallar energía, la fórmula es potencia por tiempo. Y ya también recuerdo que voy a usar mejor kilovatios por hora. Ya tengo el tiempo en horas. Debo hallar la potencia en kilovatios. Pero la potencia que voy a hallar es la potencia de la batería. ¿Y cómo hallo la potencia de la batería? Pues recordando que potencia es igual a V por I. ¿Cuál es la corriente de la batería? 4 amperios. ¿Y cuál es el voltaje de la batería? Mucho cuidado, aquí no va a colocar la fuerza contra electromotriz. Es el voltaje en los bornes. ¿Y cuánto era ese voltaje en los bornes de la batería? 24,24. Exacto. Y aquí vamos a sacar la potencia en la batería. ¿Cuánto es la potencia en la batería? Me dan el dato, 96,96 vatios, porque el voltaje está en voltios y la corriente está en amperios. Pero yo quiero en kilovatios para poder multiplicar por las horas. Entonces voy a transformar vatios
a kilovatios dividiendo para 1000. ¿Cuántos kilovatios son? Me da una potencia en kilovatios, vamos a poner aquí potencia en la batería, de 0,096 kilovatios. Ahora sí puedo hallar la energía en las 6 horas, reemplazando valores. 0,096 por 6. ¿Cuánto es la energía en kilovatios hora que consume el sistema? Me da como respuesta que la energía consumida en 6 horas por el sistema es igual a 0,58 kilovatios hora. 0,58 kilovatios hora. Perfecto. ¿Por qué kilovatios hora? Porque transformé los vatios a kilovatios y el tiempo ya está en horas. Si no, le tocaba colocar en vatios por segundo. Ahí tenemos la resolución del problema. Como le digo, aparentemente es complejo, es complicado hablar de motores, baterías o generadores, pero al final del día terminamos con una ley de Ohm, que es esto que está acá, ley de Ohm, y luego simplemente aplicando lo que hemos venido usando. Voltaje en los bornes de la batería o del motor, voltaje en los bornes del generador, y resolvemos los ejercicios. Paso a la presentación. Hemos resuelto los 5 puntos de este ejercicio y el siguiente problema muy parecido. Ojo aquí, mucho cuidado. Observe lo que decía hace un momento. El conductor ya no es el mismo. Aquí usted no puede multiplicar por 2 si le pide el voltaje en el conductor. Mucho cuidado. Aquí ya tiene que sumar 0,6 más 0,09, ¿no? Ojo ahí. Y le pide corriente del generador, que es la corriente total, voltaje en los bornes del generador y la potencia que suministra el generador. Ojo, importante, la potencia asimismo en el generador, como lo vimos en la batería, es corriente por voltaje en los bornes. Corriente por voltaje en los bornes del generador. Y eso sería los pasos para resolver el siguiente ejercicio que va a quedar para que usted practique y se ponga a prueba. Ahora, una vez que ya hemos visto circuitos eléctricos donde estamos mezclando generadores, motores, baterías, resistencia en el conductor, podemos ya hablar de forma general de lo que son nodos, mallas y las ramas en una red eléctrica. Red eléctrica es un conjunto de generadores y receptores unidos entre sí por conductores, muy parecido a los problemas que hemos venido realizando. Me dice, primero, nodo. Nodo es un punto de conexión de 3 o más conductores. Veamos la gráfica. Aquí me dice que estos puntos son unos nodos, porque hay 3 conductores en cada nodo. Esta esquina, por ejemplo, no es un nodo porque no hay conexión, es el mismo cable. Eso para tener en consideración. Luego, malla. Malla es un circuito cerrado formado por varias ramas. Pero ahora, ¿qué es una rama? Analicemos. Rama es la porción de un circuito comprendida entre 2 nodos. Entonces, veamos, aquí tenía 2 nodos. Esto que está aquí es una rama. Aquí tengo 2 nodos, esto es una rama. Aquí hay 2 nodos y el lado izquierdo también se constituye una rama. Entonces, malla es un circuito cerrado formado por varias ramas, en otras palabras. Esta rama que está aquí, más esta rama que está acá, hacen la malla 1. Para la malla 2, tengo esta rama y esta rama y la de abajo, la rama R4. Esto es simplemente para en la visual poder ir diferenciando qué es un nodo, qué es una malla y qué es una rama en lo que es un circuito. Porque vamos a entrar, obviamente, a lo que es el análisis de estos sistemas. Entonces, ¿qué me dice? Segunda ley de Kirchhoff, ley de voltaje de Kirchhoff. En todo circuito cerrado, la FEN total, o suma algebraica de las fuerzas electromotrices, esto es FEN, es igual a la caída de tensión total en las resistencias. Es exactamente lo mismo que ya hicimos acá. La FEN es igual a la suma de todas las caídas de tensión. Eso es lo que me está indicando la segunda ley de Kirchhoff, ley de voltaje de Kirchhoff. Obviamente aquí ya lo ponemos como formulación. La sumatoria de todas las FEN es igual a la sumatoria de todas las resistencias multiplicadas por la corriente, o sea, voltaje. Y por R, voltaje.
Luego lo reescribo y digo que la sumatoria, lo mismo que está a la izquierda, de la FEN es igual a R por I, de todas las cargas del sistema. Observemos el gráfico en pantalla. En este caso, acerco un poco la imagen y lo que tenemos es un generador, dos generadores, tres generadores, pero adicional una resistencia aquí involucrada. Entonces, me dice que la suma de las FEN de los generadores debe ser igual a la corriente por la resistencia, pero mucho cuidado. Profe, ¿solo es I3 por R? No, porque recuerde que cada generador tiene su propia resistencia interna. Entonces, hay más cargas involucradas acá. Tenemos tres resistencias, una en cada generador. Tener siempre en consideración ese detalle. Por ende, me dice, primero, establecido un sentido de circulación de corriente como positivo, en este caso yo digo que este sentido va a ser el positivo, se consideran las FEN como positivas, a las que favorecen la circulación. Ojo con este detalle. Esta FEN 1 o este generador 1 coincide con el sentido de mi corriente que está acá. Entonces, entra por el menos, sale por el más. Pero mira lo que ocurre con este generador 2. Está al revés. Entra por el más y sale por el menos. Aquí lo único que va a cambiar es que esta FEN que se va a sumar, obviamente va a ser de signo negativa, porque está al revés. Y luego el generador 3 también coincide con mi dirección previamente propuesta. Menos más. Entonces, ¿cómo me quedaría la suma de estos tres generadores? Sería FEN 1 menos FEN 2 más FEN 3. ¿Por qué menos FEN 2? Porque este generador está al revés, en función a la dirección que yo elegí. Ojo con ese detalle. De aquí que me dice, aquí está en la parte ya del desarrollo, FEN 1 menos FEN 2 más FEN 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? A R1, que es la resistencia interna 1, por I1, que es mi corriente que acabo de designar, menos R2 por I2, más esta R por I3 y más R3 por I3. Observe algo importante. Cambió la FEN de signo y también cambió la carga de signo. Observe aquí este detalle, muy importante. En el ejercicio que nosotros hicimos en la pizarra, observe que todas las resistencias eran positivas. Pero en la pizarra me está mostrando que si el generador se invierte, no solo se invierte la FEN, también se invierte el signo de la resistencia interna de la máquina. Ojo acá, menos R2 por I2. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.